es... Bueno, quería leer algo que habían escrito. A ver, en el chat habían escrito. Al volver a entrar, creo que se borran los mensajes del chat. No sé si era algo que Ah, había puesto, que también estaba bueno porque hablaba del obstáculo que representaban muchas veces los padres, las madres, a la hora de querer implementar educación sexual, digamos, en las escuelas y sobre todo focalizando en lo religioso. Claro, tal ah, cual. Yo, quería traer el caso de que en mi colegio yo egresé un colegio en salesiano. Y cuando, mi mamá se me cuenta porque yo era chiquita, cuando salió esto de la ESI con Néstor, y que, claro, si bien yo estaba en primaria, ella me decía que citaron una reunión de padres, ¿no? Y que la mayoría como que se horrorizó y no podía creer que los hijos y las hijas tuviesen clases sobre eso y que era una barbaridad y que estaba completamente mal, ¿viste? Y inclusive hoy en día, tipo, estamos en 2021 y siguen habiendo familias que siguen pensando de la misma manera y la verdad que con toda la movida social que ha habido últimamente, sinceramente no se entiende que sigan pensando así. Lo entiendo, sí, desde el lado, bueno, de cuando justamente en 2006, 2007, que recién se empezaba a hablar de eso, lo que vos traías poner sobre la homosexualidad y todo, que seguía siendo como un tema tabú, que es lo que decía Sabri, o bien algo raro. Por eso también ponerle cuando legalizan el matrimonio igualitario fue una barbaridad. Qué sé yo siento que a pesar de que, o sea, yo siento que no se implementa la ESI en los colegios, no solo porque si bien hay colegios que por ahí no coinciden con ese pensamiento, como mayoría de los religiosos, mi colegio por suerte hoy en día no, lo acepta, yo egresé y cuando estaba en sexto año tuvimos millones de charlas, por suerte, referidas a la ESI y agradezco eso, pero hay muchos colegios que son muy arraigados a lo que es la religión y claramente no lo permiten, pero yo siento que en otros colegios donde sí se podría pesa mucho la verdad la opinión de las diferentes familias y que nada, porque por más de que a veces son, viste, amenazas de decir, no, si no lo haces, saco a mi hijo del colegio. Y bueno, sacalo, qué sé yo, tipo, no sé, si no te gusta, bueno, pero pesa mucho a veces eso y por ahí no se animan a dar el siguiente paso por un tema de ideología general, ¿no? Porque son más y ellos son menos. ahí está, acá es un lindo ejemplo para ver lo de la gestión privada y pública, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué el Estado no se puede retirar? Y por suerte no se retira, no se debe retirar de la responsabilidad, porque, digamos, toda escuela está bajo la órbita del Estado. Puede tener una gestión pública o una gestión privada. Las de gestión privada tienen la obligación de ajustarse a la ley nacional de educación. O sea, estarían fuera de la ley si no dieran ESI, si no se trabajara la ESI. Por eso es tan importante el control del Estado. De hecho, en la práctica a veces se esquiva y no se trabaja. Pero, digamos, que esté la ley es re importante y la presencia del Estado. Y el Estado, ¿a través de qué tiene presencia? A través de los inspectores. Ustedes saben que un inspector pertenece a la órbita estatal. No hay inspectores, digamos, que absolutamente de escuela privada, sino que son inspectores del Estado. ¿Por qué? Porque si fuesen a lo mejor solamente gestionado un inspector por la escuela privada, digamos, la orientación del trabajo se va a desvirtuar, se va a ir del marco de la política pública nacional. ¿Se entiende esto? ¿Por qué el Estado no se tiene que retirar de la supervisión? Y con la educación sexual integral es cierto todo lo que ustedes dicen, no se lleva adelante de la misma manera y en todas las escuelas y con la intensidad y con la obligación que habría que desarrollarla. Y muchas veces los profesores tienen miedo de meterse en despelotes, ¿viste? Porque por ahí nos falta a veces un padre que viene a quejarse. Lo que pasa es que al dictar la ley estás amparada, no estás haciendo algo fuera de la ley. La ley habla del derecho del niño, de la niña y adolescente de recibir educación sexual integral y de la obligación del docente de impartirla.
O sea, que la ley te ampara. Eso no significa que no te vas a comer garrones, que no te vas, a lo mejor, podés llegar a tener alguna amargura, hasta disidencias, a lo mejor con un director que te toque muy retrógrado, no sé, pero que esté la ley es re importante, porque antes de la ley, ahí sí que estabas absolutamente solo, si querías hablar de educación sexual integral. Y integral también por esto, porque creo que lo dijo Sabrina, antes de la ley había un modelo médico, ¿no? Que se hablaba de cuestiones, no sé, de remedios, solamente de anticonceptivos, de remedios, de prevención del embarazo desde un enfoque médico, de un modelo médico. A partir de la ley de educación sexual integral, el enfoque es mucho más complejo, ¿no? Que abarca la afectividad y que, digamos, del aspecto biológico es una parte. Por eso es integral, porque es una parte nada más. Se va a hablar de discriminación, se va a hablar de vínculos, de familias diferentes, porque también eso hemos, por suerte, cambiado como sociedad, y creo que la ESI fue importante, ¿no? Porque de pronto hoy en la escuela nadie se va a horrorizar, o es esperable que nadie se horrorice, si un niño viene con sus dos mamás, o con dos papás, digamos. Por eso también habla de la ESI, ¿no? de abrirnos a la diversidad de familias, a la diversidad de formas de expresar el amor. Bueno, todas estas cuestiones son muy, muy importantes. Yo creo que hay un desconocimiento de lo que son los lineamientos de ESI, y como que piensan que solamente es sobre la parte de sexualidad o de métodos anticonceptivos, y en realidad los lineamientos abarcan un montón de cosas. Hablan de la no discriminación, y a mí, por ejemplo, cuando cursé adolescencia, que justo hay un trabajo práctico que es todo de ESI, nos dieron los lineamientos y teníamos que aplicarlo a la carrera como de base nuestra. Por ejemplo, elegir alguna de las actividades de alguna de las materias, que no son todos los contenidos para todos los años lo mismo, pero desde el punto de vista de la bibliotecología. Entonces, está bueno porque, de hecho me encantó la materia, porque te permite ver cómo vos podés meter tu profesionalización o tu carrera con algo que quizás en un principio vos decís que tiene que ver la bibliotecología con los lineamientos de ESI, pero termina siendo una clase sobre cómo ha cambiado el concepto de mujer, por ejemplo, en los diccionarios, o cómo buscar determinados conceptos, o cómo han surgido actualmente. Por ejemplo, lo de los femicidios, el concepto de femicidio que antes no se usaba. Entonces, yo creo que cuando dicen la ley de ESI deben pensar algunos, ¿no? Que es solamente sobre la sexualidad desde el punto de vista de cuidarse y demás, pero no tienen en cuenta todas estas cosas. Seguro. No, hasta que obviamente se los preguntan. Y lo podés enfocar desde cualquier disciplina, ¿no? Si sos profesor de historia, que eso es lo que se espera, que cada disciplina pueda articular contenidos de ESI y pueda. Sos profesor de historia, pues la historia del género, la historia de las mujeres, la historia de. Bueno, hay millones de cuestiones que tienen que ver con, que podés abordarlo desde la geografía que pasa, se me ocurre, ¿no? Con los femicidios en los distintos países. Bueno, hay muchas formas de entrarle a la ESI, es muy interesante, muy lindo. Incluso se recomienda en lo posible de trabajar en articulación con otro profe. A lo mejor tenés una profe de teatro, un profe de teatro, y podés trabajar en conjunto algún contenido de ESI. Da para muchas cuestiones. Y yo les quiero decir, y a mí me ha pasado, miren qué importante que es, me ha pasado que a partir de trabajar la ESI, han saltado cuestiones de abuso sexual, ¿no? Que a lo mejor es la primera vez que escucharon esos chicos de que tu cuerpo es tuyo y nadie tiene que tocarte, que nadie que vos no quieras, que te incomode, ¿no? Entonces me ha pasado varias veces. En mi experiencia docente he tenido estas que son tremendas, ¿no? Cuando te pasan estas cuestiones. Son tremendas por un lado y te alivian por otro, pues por lo menos pudo develarse algo, ¿no? Que le puede cambiar la vida a una criatura, a un chico, a una chica, ¿no?
porque bueno, se trabaja también, uno de los contenidos es el cuidado del cuerpo, el respeto por tu cuerpo, que nadie haga nada que a vos te moleste, que te incomode, bueno, y parecen cuestiones muy naturales para nosotros, pero hay chicos que viven en una realidad absolutamente diferente, ¿no? Y si no es la escuela, no es otro lugar donde se puede ver algo diferente que le pueda ayudar a diferenciar que lo que está viviendo no tiene por qué pasarle, ¿no? Y no está bueno y tiene que hablarlo y hay algo que hacer ahí. Está bien que, y también tiene que haber un compromiso ético y político de cada docente, ¿no? No son cuestiones fáciles. Está bien, siempre hay una zona de riesgo en la que te puede saltar un relato de un chico y dices, ¿y cómo hago? ¿Y ahora qué hago con este paquete? Que después vino el chico y dice, señor, quiero hablar con vos, o profe, quiero hablar con vos, y de pronto te aparece con una cuestión esa, claro. Pero bueno, eso es todo, después toda una cuestión que se trabaja en equipo, en la escuela también tenemos compañeras, está el director, la directora, bueno, hay cuestiones que después, estrategias que se harán para acompañar esas situaciones. Pero es re importante trabajar estas cosas. La violencia, chicos que no naturalizan la violencia hasta que se empieza a hablar de eso y que no está bueno que te agredan, que te puteen o que te peguen o que... No está bueno, no tiene por qué ser, no lo merecés. Bueno, a lo mejor lo descubren en la escuela, a través de una charla donde se aborda el tema violencia física, los tipos de violencia que puede haber, pero por eso la escuela puede ser reproductora, puede abrir ventanas, ¿no? Es muy interesante el tema de ESI. Eso lo trae, claro, lo trae la ley nacional. Bueno, yo no sé, me encanta escucharlos y escuchar las experiencias que ustedes tienen con estas cosas, como haber aprendido en la Facu en esa materia y se implicaron con el diseño curricular. Es re importante la tarea docente, ¿no? Cuanto más uno va descubriendo cómo es todas las cuestiones que pasan por el aula y por nuestro posicionamiento ante la educación y ante los chicos. Bueno, y esto que estamos hablando también se enlaza con, vieron que estuvimos hablando de la Ley de Promoción y Protección de los Derechos de los Chicos, también es un pilar de la ley nacional, ¿no? O sea que también en la ley especifica que todo adulto, digamos, y docentes también, tienen que escuchar a los niños y ser promotores de protección, ¿no? En este caso, un docente puede ser un gran factor de protección, una figura de protección y de acompañamiento en cuestiones complicadas. Bueno, para dejarlos un poco tranquilos, les digo que en las escuelas estatales funcionan equipos de orientación escolar, hay trabajadoras sociales, hay psicólogas, bueno, o sea que uno no está solo con estas cosas, ¿no? Si le pasara, no es lo más frecuente, pero puede pasar de ser testigo o ser receptor de alguna situación así de maltrato, ¿no? Que dispara a partir de una charla de ESI. Si estamos abordando maltrato, por ejemplo. Hay millones de temas que tiene ESI, pero uno de ellos es maltrato. Bueno, fueron leyendo el material para el parcial, lo van teniendo más leído, se les causa alguna dificultad algún texto en especial. Yo más o menos, profe, por eso también me interesaba preguntarle acerca del parcial, si tiene algo bien, sí. como para orientarnos. Sí. Yo hoy al comienzo algo dije, pero lo voy a repetir para los que entraron después. Les cuento. Bueno, el parcial. Perdón. No, Ignacio, no hay problema, porque además también otros no pudieron entrar al principio. Pero lo comento nuevamente. Bueno, saben que el parcial es el 17/6, que tienen un recuperatorio, que es el 1/7.
bueno, que la promoción, bueno, en general siempre hemos tenido experiencia que promocionan, ¿no? Así que hay muchas oportunidades para promocionar. Los temas son los temas que hemos abordado. Yo les diría que en especial este tema de las recomendaciones de los organismos internacionales, su relación con la educación es algo importante, porque articula, ¿no? Articula cómo toma la teoría del capital humano en los organismos internacionales y cómo lo usa como argumento para penetrar en la educación, las leyes, sobre todo la ley nacional y la ley federal, presten la atención porque son... y Terici es muy interesante porque les va a ampliar mucho la visión de la ley nacional, porque es muy fácil de lectura y hace un lindo análisis. Bueno, todo lo que es lo que se viene, digamos, que es el último teórico de Irene, si lo pueden, revísenlo, vuelvan al teórico los que no pudieron estar, porque es donde plantea y explica el texto de Yeyati con respecto a la inteligencia artificial. No sé por qué saltó para el otro lado. Todo lo que, digamos, los desafíos de la educación, siglo XXI, y lo que está y lo que se viene, ¿no? Un poco ese texto de los desafíos de la educación. En un mundo altamente tecnológico y que pareciera que esto cada vez se acelera más. Bueno, ese texto, por favor, presten la atención. Bueno, las teorías de la competencia, que en realidad tienen que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Como que esto de formar para un sujeto eficiente, flexible, competitivo, que esto es a lo que apunta esta teoría de las competencias, que no es complicada, es bastante simple, pero habla de esto, que es más de tipo tecnocrático, ¿no? Un poco uno lo ve en la ley federal y en las... digamos, en los modelos educativos de corte neoliberal aparecen todas estas palabras, ¿no? Y bueno, después vuelvan a Tiramonti, presten la atención a estos conceptos de segmento, sociedad segmentada, sociedades fragmentadas, cómo esto se ve en la educación, cómo un sistema puede estar segmentado, puede estar fragmentado, que tiene relación con momentos, ¿no? Con los momentos de una sociedad que cada vez se complejiza más y en el que el Estado pasa de ser un Estado presente a un Estado débil, ¿no? Un poco Tiramonti va para ese lado, también Dubet y Sarabi. Fragmentación y segmentación son dos conceptos que articulan, eso fíjense, léanlo, ténganlo claro. Y cómo el sistema fragmentado, cómo influye en la educación, ¿no? Cómo el sistema se desarticula, cómo el sistema también se fragmenta, cómo va cambiando las aspiraciones que tienen las familias con respecto a sus hijos en una sociedad fragmentada, ¿no? Donde los lazos sociales se rompieron y lo que están muy preocupadas las familias por el futuro de sus hijos, de que sean competitivos, de que sean algunos sectores sociales, no todos, otros están preocupados por qué van a comer, si van a comer. Pero en estas sociedades que cada vez más se polarizan, las aspiraciones y la forma de ver el mundo cada vez más está polarizada, ¿no? Y cómo en estos dos polos a su vez hay fragmentaciones también, porque no hay algo único, ¿no? Eso lo van a ver, en el texto de Tiramonti, y también lo plantea Dubet. No sé si ustedes leyeron los textos, pero bueno, fragmentación y segmentación son dos conceptos que van a explicar cómo este pasaje de una sociedad, que se dio en la sociedad, a partir de los 80, que
el neoliberalismo empieza a tomar ese auge, esta fuerza, que parece que es algo que cada vez se pone más potente y más fuerte en el mundo, y cómo va pasando la sociedad de ser una sociedad que vivía bajo cierto amparo de un Estado benefactor, donde había seguridades sociales en cuanto a políticas sociales, se va retirando ese Estado y pasamos a una sociedad donde el neoliberalismo va minando la función del Estado, es un Estado cada vez más débil, con menos funciones, y dejar librado digamos, a las manos del mercado la vida de la gente, y es un poco lo que va planteando Sarabi, lo que va planteando Tiramonti, y es una descripción de nuestra sociedad, desde los 80 hasta nuestros días, ¿no? Y que tampoco significa que tengamos algún gobierno con otras aspiraciones o cierta orientación que nos podamos desprender de estar en un contexto neoliberal, que es el que digamos, nos rige como en esta sociedad occidental, y más que occidental, globalizada, porque estamos hablando, pero en la India está sucediendo lo mismo, ¿no? Sociedades cada vez más polarizadas, donde hay cada vez más pobres, cada vez gente sin trabajo, cada vez más problemas, una minoría que tiene mucho dinero y muchos muy pobres. Todos estos movimientos, ¿vieron cuando uno ve por el noticiero los balseros africanos que están desesperados por irse para ver si pueden sobrevivir, y que los encuentran en el Mediterráneo ahogados? Todos estos movimientos migratorios de lo que está pasando en la humanidad. Una búsqueda desesperada, ya estamos hablando de vivir, ¿no? Un poco lo que decía Sabrina el otro día, que traía el ejemplo con los vendedores ambulantes que vemos en la playa, sudafricanos, o que nos llama la atención. Y bueno, esto es producto de un mundo globalizado, fragmentado, donde cada vez hay más pobres, donde no hay trabajo para todos. Ahí tenemos un ejemplo muy gráfico, ¿no? Y todos, bueno, gente que tiene que abandonar su país para buscar mejores condiciones, porque ya no dan para más. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con esto, con lo que estudiamos con estos textos. Un mundo que explota. Yo les iba a dejarnos, a mí me pareció, escuché hoy un programa de radio que estaban haciendo un análisis del presidente. Vieron que en Perú ganó un maestro, un profesor, ¿sabían? Sí, Pedro Castillo. Claro, bueno, Pedro Castillo, que se está dando como un movimiento en Latinoamérica como de reacción también, ¿no? Ante estos gobiernos neoliberales que nos destruyeron la vida, y como en las últimas elecciones cierta movida a buscar otro tipo de modelo, como a nosotros nos pasó, bueno, después de Macri, bueno, se buscó otro modelo con Fernández, pero en Perú también fue una sorpresa que Castillo, que es un maestro que viene de los sectores postergados de Perú, haya ganado las elecciones y sea presidente. Pero también a la vez hay un fenómeno que es tan fuerte, el poder del hegemónico del neoliberalismo, que lo que han inventado es deslegitimarlo, ¿no? Poner en cuestión la validez de la elección, o empezar a desacreditar a Castillo desde los medios de comunicación. Bueno, o sea que en todos los países van pasando más o menos lo mismo. ¿Cómo lo ves, Ignacio, que vos estás en sociología? No, está bueno, es interesante. A mí lo que me parece es hay que salir un poco de la mirada utópica, digamos, que tenemos. Claramente los modelos neoliberales dieron pésimas demostraciones de lo que generan, bueno, en esto que venimos hablando, que nos compete, que es la educación y demás. Ahora lo que yo, pido, o sea, o deseo, sueño, es con que empiecen a mostrar estos procesos avances, porque pasa mucho eso, ¿viste? Que nosotros nos quedamos en la teoría, todos soñamos con un país más igualitario, con mayores oportunidades. En la Argentina, y yo lo viví en toda mi adolescencia, eso me pareció que estuvimos muy cercanos, o que lo concretamos realmente con los gobiernos de Cristina, de Néstor y la recuperación. Ahora, hoy la verdad que no, hoy la verdad que la visión que tenemos
más allá de la pandemia, ¿no? Que la pandemia es una cuestión tremenda, es eso. Necesitamos ver demostraciones y avances de estos gobiernos a los que uno apoya, digamos, y cree que realmente son la salida, porque si no también vamos a quedarnos en la teoría, ¿no? De, bueno, estos gobiernos son más igualitarios, bueno, pero ¿dónde vemos en números los avances? ¿Viste? Siento eso, como que es una década que va a tener que dejarle a estos países que apuestan a otra visión del mundo por fuera del modelo neoliberal, la necesidad de mostrar con hechos los procesos positivos que pueden dar, por ejemplo, en la educación, en la salud. Bueno, la salud está claramente en discusión por toda la pandemia, ¿no? En Perú creo que es uno de los peores índices de mortalidad por el COVID en el mundo, digamos, con 170.000 muertos, digamos, una situación difícil. Igual más allá de eso, ¿no? Me parece que Perú es muy particular, su sistema electoral está muy desintegrado, ¿no? No es que, a ver, a lo que quiero decir, no es que porque gane Pedro Castillo va a cambiar de un día para otro, claramente va a tener que ser un proceso largo. Y ojalá que encontremos, digamos, esas alianzas que supimos tener con Lula en su momento, con Evo, con Correa, digamos. Me parecería increíble volver a generar algo similar a eso, pero bueno, todavía lo veo lejano. Tendremos que ver cómo sigue la historia, ¿no? Hay algunas señales que pareciera que estamos de nuevo hay reacciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Reacciones de que, claro, porque ya estos modelos neoliberales dan cuenta que no nos han servido absolutamente para nada, ¿no? Pero bueno, hay factores muy poderosos, los procesos históricos son lentos, estamos en un momento de la historia que realmente bastante complejos y que a veces cuesta pensar cómo va a terminar las cuestiones, ¿no? Algunas cosas son esperanzadoras, ¿no? Porque ya, qué sé yo, en Perú, bueno, otras miradas, bueno, lo de Bolivia, después de esta experiencia que tuvieron con una deslegitimación de las elecciones de Evo y que, bueno, que el pueblo reaccionó. Bueno, no sé. Lo que yo les voy a dejar en el Facebook, a mí me pareció interesante porque es un audio de una periodista, que es Sandra Russo, que hace un análisis del tema de las elecciones en Perú que gana este profesor Castillo, pero en realidad lo interesante es porque también habla de la injerencia de los organismos internacionales en la vida de Perú y cómo está atravesando también, digamos, las elecciones y el comportamiento de los pueblos, y tiene mucho que ver con lo que estudiamos, porque para darnos cuenta que los procesos son regionales, no es solamente lo que sucede en nuestro país, ¿no? Se los voy a dejar, si les interesa, escúchenlo, a mí me pareció súper interesante, es un ratito, serán 10 minutos, de un análisis muy interesante, y está bueno darnos cuenta que lo que pasa en otros países de Latinoamérica, también formamos parte de ese proceso. Bueno, yo lo que les digo es que me escriban si tienen alguna duda, que lo conversamos, lo pensamos juntos, algún tema que tengan, que cuando estén leyendo para el parcial, y bueno, y los trabajos prácticos saben que hasta la fecha de entrega es el 21 y como máximo el 5 del 7, o sea, tienen tiempo, pero está bueno hacerlo porque se está metiendo con las leyes y les sirve para el parcial. Así que es como adelantar lectura para el parcial, porque ley federal y ley nacional son dos temas que, digamos, importantes. ¿El TP3, profe, dijo hasta el 7 de julio se puede entregar? Hasta el 5 del 7, el límite. Sí, hasta el 5 bueno. del 7 la fecha última que recibimos trabajo. Pero bueno, si lo terminan antes, bien, bien. Esto que decía, profe, perdón, ¿no? Del grupo de Facebook, ¿qué es un grupo? Sí, Porque no estoy. Sistema Educativo y Currículum 2021, creo que se llama, ¿no es cierto? Sí. Después lo voy a poner exactamente el nombre en el foro, y ahí por ahí subo algunas
algunas notas o algún audio que me parezca interesante. La verdad que se los recomiendo, porque encontramos muchas similitudes con lo que nos pasa. Entonces y habla de los organismos internacionales y cómo piensan. Y aparte es interesante porque Castillo es profesor. Eso es lo que ha sorprendido en Perú, porque no era conocido para los sectores, digamos, más poderosos. Dicen, el Perú profundo sí parece que lo conocía, que tenía cierta, por eso sorprendió, nadie esperaba. Por eso a veces las cosas son inesperadas. A uno le parece que está en el medio de la noche y de pronto... hecho, es un profesor, si no me equivoco, de escuela rural. De escuela eso rural. es muy interesante porque sabemos la composición social de Perú, que tiene gran parte de pueblo originario, digamos, y demás. Así que está buena la historia. No, está buenísima la historia, sí, sí. Lo mismo cuando uno se mete con la historia de Lula, es una rehistoria, ¿no? Cómo llega Lula, que nació en uno de los sectores más pobres de Brasil, obrero, y bueno, llega presidente y bueno, son historias heroicas, ¿no? Y ojalá que vuelva a ser presidente, sí, por lo menos de acá. La verdad y después cuando uno va mirando las cuestiones con una lente latinoamericanista, entendés mucho más de las cuestiones, por qué nos pasa lo que nos pasa como pueblos latinoamericanos, ¿no? Y entender la influencia de los organismos internacionales te abre también la mirada de cuántas de las cosas que nos suceden tienen que ver con estos compromisos asumidos con estos sectores que no les importa absolutamente nada, ni de los niños, ni de la pobreza, y el grado discursivo de cinismo te impresiona. Pero bueno, es importante conocerlos, saber para qué lado operan, ¿no? Y qué bien se venden, y qué metidos están en el sistema, porque no es fácil sacárselos de encima, porque más allá que cambie el gobierno y que tenga otras intenciones, hay acuerdos firmados, ya están cuestiones instaladas, que es muy difícil tomar distancia. Y esto en educación, pero si vamos a otra área, seguramente pasa en salud, y pasará con los recursos naturales, y estos organismos internacionales se meten por todos lados. Nosotros estamos estudiando en educación, pero se meten en todo. Y hubo gobiernos que los dejan ingresar. Y, es más, hacen negocios con ellos. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, espero, si tienen alguna consulta, comentarios, y ahí voy a estar. Y bueno, estos intercambios me da ganas de seguir hablando, pero no los voy a aburrir más. Yo aprendo también con ustedes, aprendo un montón. Y les deseo, bueno, suerte en el parcial, y ténganme presente, que voy a estar atenta a cualquier cosa que escriban y les aclaro dudas. Bien. Bárbaro, bueno, gracias, profe. No, gracias a ustedes por estar. Bueno, suerte. Nos vemos. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Buena semana. Gracias. Chao, Chao, profe. Gracias, gracias.